La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. En medio de una semana intensa en América Latina, esta semana fue sentenciada a 6 años de prisión por corrupción la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este miércoles en Perú, el presidente Pedro Castillo, que iba a ser declarado en vacancia la presidencia de la República, se adelantó a cerrar el Congreso Nacional y a decretar un estado de excepción. En el Ecuador, en cambio, seguimos pensando en este proceso electoral en medio de enredos jurídico-políticos, esta confrontación que hay entre sectores políticos que buscan captar los organismos de control, como sucede en la Asamblea Nacional con el Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay un hecho que está en camino, como es las elecciones seccionales del 5 de febrero próximo y en conjunto la consulta popular y su incidencia en el país, al menos en 4 temas fundamentales. En materia de seguridad ciudadana, la reforma política, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y la preservación del agua. 8 preguntas en ciernes para que se pronuncie el pueblo ecuatoriano. Pero más allá de quien proponga la consulta popular a realizarse junto con las elecciones seccionales de febrero del 2023, los 8 temas propuestos son muy importantes para el presente y futuro del país, de manera especial en el combate al crimen organizado, la inseguridad, la violencia, la reforma política que está prostituida, el futuro de este desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana, la preservación del agua y las compensaciones a la generación de servicios ambientales. Por ello, la importancia de los electores de asumir su responsabilidad y votar con conciencia en estos temas tan fundamentales, votar favorablemente. Vamos a hacer una pausa e iniciamos y damos la bienvenida a nuestros invitados. La cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy al programa Controversia en Escena, la doctora Rudy Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Esteban Ron, decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNICEC y experto electoral, y el veedor ciudadano Raúl Proaño. Bienvenida, bienvenidos. El tema, la consulta popular y su incidencia en el país en estos temas fundamentales como la seguridad ciudadana, la reforma política, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y la preservación del agua. ¿Cómo enfrentar esta situación, doctora Rudy Hidalgo, esta consulta popular tan necesaria y tan fundamental? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo fraterno a todos quienes me escuchan y un gusto poder compartir este espacio tanto con Esteban como un veedor también en esta oportunidad. Bueno, algunas cosas que quería comentar. Me parece que tenemos algunos desafíos frente a la consulta popular y creo yo que el mayor desafío, sin duda alguna, es el cómo los ciudadanos nos vamos a poder empoderar y enterar e informar acerca de los contenidos de la consulta popular.
Yo creo que ahí hay un desafío por parte de la ciudadanía, pero también por parte del Consejo Nacional Electoral, porque dentro de sus actividades justamente han estado siempre el ciudadanizar los planes de trabajo cuando se trata de los candidatos a diferentes dignidades de elección popular, y en este caso también le corresponde al Consejo Nacional Electoral elaborar o generar un mecanismo para poder difundir de manera adecuada el contenido de las preguntas y sobre todo sus anexos. Hoy justamente estuve en un evento hace un momento en otro medio de comunicación, y justamente una de las cosas que comentábamos en ese momento, en ese medio, era que definitivamente uno de los grandes desafíos que se tiene es cómo hacer que la ciudadanía comprenda o traducir, trasladar a un lenguaje coloquial, si se quiere decirlo así, el contenido de las preguntas. Sobre todo porque además hay preguntas que son bastante interesantes y que son de fondo, como el tema del agua, de los recursos hídricos, como el tema de la extradición, el tema de seguridad, este refuerzo que se pretende dar a las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, y definitivamente dos preguntas que son importantes respecto y que tienen que ver con el sistema de partidos, que son la reducción de los asambleístas y también el tema del registro de los afiliados y de los padrones que deberían tener de afiliación cruzado con los padrones del Consejo Nacional Electoral. Entonces, como primera entrada para este diálogo, interesante decir estos desafíos, colocar sobre la mesa estos temas que me parece a mí que van a ser los más importantes de cómo la ciudadanía poder informarse de mejor manera para ejercer después un voto responsable. Bienvenido al doctor Esteban Ron. Si bien estos cambios propuestos en la consulta popular no arreglarán seguramente todos los problemas más complejos, al menos no van en la línea correcta para afrontar con decisión estos males. ¿Quién puede decir no a la extradición, por ejemplo, de ecuatorianos que hayan cometido delitos vinculados con el crimen organizado? Doctor Esteban Ron, muy buen día. Buenos días, Miguel, Raúl, Ruth, siempre un gusto. A ver, ¿qué es lo que sucede con esta consulta popular? Que de acuerdo a la forma en la que está planteada, de acuerdo a los anexos y de acuerdo a la ejecución y materialización de esta, es una consulta estrictamente prospectiva. Es decir, los resultados de esta no van a tener un carácter inmediato, principalmente en los dos puntos que son los ejes centrales de esta, que es el tema de seguridad y el segundo de institucionalización. ¿Y por qué? Y yo creo que esto, haciendo alusión a las palabras que Ruth dijo previamente, tiene que ser muy socializado por parte del gobierno, porque además es el principal interesado, pero también por parte de los ciudadanos de hacer conciencia de que los resultados de la misma son prospectivos. ¿Y por qué menciono esto? El tema de la extradición y el tema de la fiscalía, que son los que, de la reestructura de la fiscalía en cuanto a su independencia interna y externa, son las preguntas que van en torno a la seguridad. ¿Y qué pasa con esto? Con el tema de la extradición, como usted bien señala, Miguel, pues es bastante complicado que ciudadanamente nos opongamos a la misma, ya que los efectos de esta generan un halo, un espectro de seguridad, principalmente para los delitos transnacionales que se cometen en el Ecuador o que el Ecuador es un medio de paso para la ejecución de los mismos. Pero ¿qué es lo que sucede? Una vez aprobado el tema de la extradición, el Ecuador empieza una campaña de carácter internacional a efectos de suscribir los respectivos convenios para que ésta se pueda ejecutar. Convenios que además tienen cierta supeditación a legislación extranjera dentro de los sistemas jurídicos comparados a efectos de que se pueda materializar y con esto se genere este halo de seguridad. En segundo lugar, el tema de la fiscalía. La fiscalía va a tener una reforma estructural, lo que habilitará la contratación de más agentes fiscales principalmente y les dotará de un sistema evaluatorio diferente. Pero ¿qué sucede con esto? Que se tiene que generar una ley y esta ley tiene que pasar por medio de la Asamblea a efectos de que la Fiscalía pueda incorporar a sus filas una mayor cantidad de agentes fiscales que puedan ayudar en el tema de la investigación. Es decir, dos elementos que hacen ver en perspectiva la consulta popular. Ahora, el tema de la institucionalización, es decir, el cómo se va a reestructurar la forma en la cual las autoridades de control son seleccionadas por parte del CPCCS y que además
la forma en la que el CPCCS va a ser designado, se aplicarán en el caso de tener un voto favorable solo a partir del año 2024. ¿Y por qué digo esto, Miguel? Porque la consulta popular, en cuanto a la determinación de la selección de autoridades, lo que sucede es que se declaran desiertos todos los concursos que se están llevando a cabo. En segundo lugar, en el régimen transitorio de esta pregunta, se establece que el presidente de la República tendrá 180 días para presentar la propuesta de ley y de reformas en general al sistema jurídico, y la Asamblea lo deberá tratar en un tiempo de 365 días. Esto quiere decir que nosotros, bajo el nuevo régimen concursal en el legislativo, tendremos autoridades recién a mediados del año 2024. Y finalmente la selección del CPCCS, que también en un cálculo de carácter político, en virtud de que no se puede dejar esta institución sin funciones, recién se seleccionarán los consejeros a partir del concurso materializado por el legislativo en las siguientes elecciones, es decir, de aquí al 2027. Eso es lo que creo que se tiene que realizar, se tiene que hacer conciencia, y que principalmente el gobierno debe otorgar la certeza de reinstitucionalización y la certeza de la prevención del delito, así como superar los márgenes de inseguridad que nosotros estamos viviendo, pero con un análisis prospectivo, es decir, poniendo objetivos en el tiempo y señalando en cuánto tiempo nosotros vamos a tener resultados, además de los condicionamientos legislativos que existen. Ahora, en el tema de la asamblea, la reducción del número de asambleístas sobre la base del cálculo en virtud de los habitantes, igual. Esto corre para las siguientes elecciones presidenciales. Y finalmente, el tema ecológico e hídrico tiene además que generarse un marco normativo interno a efectos de poder inclusive generar con carácter negocial los bonos que se pretende generar a través de esto. Por lo tanto, creo que ese es el primer paso de concienciamiento que tenemos que realizar a efectos de que la consulta no va a generar resultados inmediatos. Y todo esto está en un análisis prospectivo que poco a poco la administración pública, los ciudadanos y el gobierno tenemos que irnos acomodando. Esa sería la primera intervención, Miguel. Bienvenido al Veedor Ciudadano, Raúl Proaño. ¿Cómo ve esta consulta popular que se oficializa esta semana desde el CNE para que el pueblo ecuatoriano, junto con las elecciones seccionales, se pronuncie el 5 de febrero próximo con estos temas tan vitales como tema seguridad, tema reforma política, entre otros? Buen día. Buenos días, amigos panelistas. Buenos días, amigos de la audiencia de Radio Democracia. Mi opinión respecto de la consulta popular se va a referir a 3 puntos. El enfoque de la estrategia del Ejecutivo, 1, las preguntas que tienen relación con el ambiente y la ecología, y tercero, con los criterios para reducir el número de asambleístas. Respecto de la estrategia del Ejecutivo, la primera consideración es que ha estado cercado el gobierno por una normativa que está sintetizada en la Constitución del 2008 y que tiene un compromiso de campaña para cambiarla totalmente. Entonces, este objetivo eventualmente se está encaminando después de las elecciones del 2023 y después de los resultados de la consulta popular. Significa que si las 3 organizaciones políticas que han intentado varios golpes de Estado en este año y medio no reconocen que han sido derrotadas en la consulta popular, habrá que recurrir a la disolución de la Asamblea y probablemente también con el añadido de la solicitud de enmienda constitucional en manos de la Asamblea. Si esta no la acata, entonces se despeja el camino para la disolución de la Asamblea y la inmediata convocatoria a una Asamblea constitucional. Es un criterio que podría desarrollar mucho detalle y así lo sintetizo. Segundo, sobre las 2 preguntas que tienen relación con el ambiente, la ecología y la conservación de la naturaleza. También es un mensaje claro a todos los movimientos ecologistas nacionales y extranjeros que concuerda con la iniciativa ya tomada respecto de la ampliación
del mar territorial que está sujeto ya a protección y que por lo tanto es una carta de invitación a una alianza estratégica con los sectores ecologistas ecuatorianos en la perspectiva de gobernabilidad del Ecuador. Y lo tercero, sobre la idea y la pregunta concreta para reducir el número de asambleístas, la expreso con una frase lapidaria. La pregunta, el contenido visto aisladamente, es el mismo caos del sistema electoral de los últimos 40 años, el mismo caos. Sin embargo, puede ser la semilla de un nuevo génesis. Y el detalle de esta idea espero expresarla en las siguientes intervenciones. Doctora Rudy Hidalgo, el primer tema que es tan fundamental, inseguridad y violencia, ¿puede haber defensores de la delincuencia organizada que pretendan decir no a la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos vinculados con el crimen transnacional? Bueno, siempre va a haber criterios de alguna manera que se opongan a esa posibilidad. Sin embargo, yo sí quiero decir que luchar contra el crimen organizado es una tarea bastante difícil y bastante compleja. Tomando en cuenta además que este crimen organizado y la inseguridad que vivimos ahora, y la infiltración sobre todo de capitales del narcotráfico que producen además de esta proliferación de actos delictivos que hemos visto y hemos sufrido y seguimos sufriendo en estos días, requiere de herramientas y requiere de decisiones muchísimo más severas que las decisiones o que las herramientas que se aplican para crímenes de delincuencia común. El crimen organizado, si no se lo para y si no se lo ataca de forma decidida y con firmeza, simplemente amenaza para apoderarse de toda un país y dañar especialmente a la democracia. De manera que sí es complejo luchar contra la corrupción, contra el crimen organizado. Sí es también una medida arriesgada el haber puesto sobre la mesa y como una pregunta el tema de la extradición, pero sí creo también que es una medida que podría de alguna manera ayudar sobre todo a extraditar aquellos individuos que son requeridos por la justicia internacional y que muchas veces hemos visto que están agrupados aquí en una justicia que es bien floja, que hay que decirla en el Ecuador, en una justicia que muchas veces los deja libres y además viven en las cárceles haciendo prácticamente cuartel general y siguen delinquiendo desde allí, organizando las bandas que nos tienen bajo el régimen de terror. Por lo tanto, creo yo que al ser una medida arriesgada, creo yo al menos que esa es una de las preguntas que a mi juicio, puedo equivocarme, pero que hoy por hoy podría ser una de las preguntas que puedan recibir ampliamente en una votación por el sí Miguel. Y esto, doctora Rudy Hidalgo, también iría conectado con la necesaria autonomía y fortalecimiento de la Fiscalía que hace las investigaciones preprocesales y procesales penales. Sin duda, porque necesariamente esta lucha con el crimen organizado tiene por fuerza que tener varias aristas de colaboración. No solamente se trata de tener una normativa fuerte como un proceso de extradición, pero también necesita una fiscalía suficientemente fuerte también y fortalecida de modo que pueda hacer su trabajo de la mejor manera. No decimos que lo ha hecho mal, pero de todas maneras necesita ser más fortalecida. Y también por el otro lado, como es esta otra pregunta también que se nos hace, que la policía muchas veces necesita de mayor aporte y de mayor ayuda por parte de las Fuerzas Armadas, porque solos no pueden hacer esa lucha o enfrentar esa lucha tan desigual, porque hay que decirlo así. La lucha contra el crimen organizado, desafortunadamente, hoy por hoy es desigual en relación a las fuerzas del orden. Doctor Esteban Ron, este primer punto sobre la seguridad y el combate a la violencia que se relaciona con la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos vinculados con el crimen transnacional, ¿tendrá eco en la comunidad cuando vive violencia y terror hoy en el país?
Definitivamente, Miguel, nosotros estamos en un tiempo donde el temor, la temerosidad, el terror inclusive es parte ya del día a día y lo estamos sufriendo como un asimilamiento necesario dentro de las configuraciones sociales. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tema de la extradición? La extradición tiene dos ámbitos, un activo y uno pasivo. En este caso, nosotros estaríamos dentro de la favorabilidad de una extradición activa, es decir, que los ecuatorianos puedan ser extraditados o para un juzgamiento o para un cumplimiento de penas en el exterior. Pero esto se circunscribe a los delitos de carácter transnacional. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro en este sentido? Que sí, el tema de la extradición genera el halo de prevención, principalmente para este tipo de delitos y los delitos conexos. Hablemos de delitos transnacionales como narcotráfico, lavado de activos de carácter internacional e inclusive la extorsión transnacional. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder? Y eso tenemos que tener bastante en claro. El tema de la extradición significa un juzgamiento o una etapa de investigación de acuerdo a legislaciones internacionales en los que tengan participación ecuatorianos. Por eso yo decía, este efecto no se lo tiene de manera inmediata y se requieren de subconvenios a efectos de poder lograr y materializar, principalmente en el ámbito procedimental. Ahora, digamos que como Ecuador logramos allanar el territorio jurídico. Después tenemos los efectos sociales y los efectos políticos, porque en estos momentos el tema de la delincuencia transnacional está tan avanzada, inclusive dentro del conocimiento jurídico, que los actores del delito van a saber cuándo efectivamente la extradición va a ser posible y cuándo el juzgamiento internacional va a ser posible. Lo que sí se tiene que hacer, y eso corresponde en este caso al gobierno nacional, es señalar el allanamiento del camino, pero además decir que el tema de la extradición se lo va a operativizar de manera inmediata y el cómo se lo va a hacer para que sí se genere, como les decía previamente, este halo, Miguel, este espectro a través del cual preventivamente quien esté incurso dentro de los organismos de delincuencia transnacional diga, ok, Ecuador ya no es un territorio de paso. Ecuador ya no es un territorio de difícil ejecución judicial. Ecuador ya no es territorio de impunidad. Corro el riesgo de que yo sea juzgado en otro país. Y nosotros sabemos, además, que dentro de los esquemas territoriales que existen en la cadena de suministro ilegal del tráfico de sustancias ilegales, el Ecuador no solo es tierra de paso, sino que los juzgamientos que se dan dentro de esos también son bastante aletargados, principalmente con los vecinos. Y esto ya es un poco de geopolítica. Tendría que generarse este halo de prevención, principalmente con Estados Unidos, y eso va a ser un tema de favorabilidad para que se baje el tema de la situación que nosotros estamos viviendo. De hecho, pongamos un ejemplo de lo que sucedió previamente en el país. Recordemos los atentados del Cristo del Consuelo. ¿Qué sucedieron en estos atentados del Cristo del Consuelo? Ya se recurrió a la cooperación internacional para la investigación de dicho acto delincuencial y obviamente alrededor de esa semana, y está comprobado en las estadísticas que tiene el gobierno nacional, territorialmente todos los actos delincuenciales cayeron. Ese efecto es el que se tiene que empezar a replicar sobre la base de la cooperación internacional, pero diciendo que países potencia, y no es que esté a favor, en este caso de los mecanismos judiciales estadounidenses, son los que van a actuar. Así es como se genera este efecto o halo preventivo en materia de extradición, porque nuevamente hay que tener la consideración, Miguel, que las estructuras delincuenciales transnacionales sí tienen conocimiento de las falencias del sistema jurídico, y si el tema de la extradición, una vez aprobado, no se lo operativiza en los niveles que le estoy mencionando, es decir, nacional e internacional, no va a generar ningún efecto preventivo. Temas fundamentales en la consulta popular, la extradición de los ecuatorianos vinculados al crimen organizado y también el fortalecimiento y la independencia de la Fiscalía General. Miguel, se cortó un poco. ¿Es para mí la pregunta? Para Raúl Proaño, por favor. El tema de la fiscalía también tiene rezagos y tergiversaciones producidas desde el 2008.
Para entender esa tergiversación, yo me baso en lo que es la propuesta de la Constitución de 1998, cuando también se constitucionalizó la Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, la perspectiva de este tema tiene que comenzar en una raíz que es la creación constitucional de la Comisión Anticorrupción con facultades para hacer las investigaciones de los casos de corrupción, pero que estaba impedida de que sus informes pasen directamente a conocimiento de la Fiscalía para un dictamen fiscal y no para una indagación previa. Esto significa que la Comisión Nacional Anticorrupción era un organismo de la sociedad civil, de la misma naturaleza como en el origen fue la Contraloría y como corresponde a la vindicta pública delegada en el Estado a través de la Fiscalía. Y por lo tanto, la conclusión es que la Fiscalía Nacional tiene que estar más cerca de la función de transparencia en lugar de ser dependiente de la función judicial. Porque toda la independencia que requiere la Fiscalía no tiene que colisionar con la independencia interna y externa de la función judicial. Y la presentación de denuncias de delitos de derecho privado, como la iniciativa de la Fiscalía para los de derecho público, ya es una colisión con la independencia interna. Por ejemplo, con los casos de corrupción de los mismos jueces, fiscales y consejeros del Consejo de la Judicatura, como hemos visto en estos últimos años, la evidencia. Es decir, habíamos previsto que esa consecuencia podía producirse por este mal diseño constitucional de poner a la Fiscalía como dependencia de la función judicial, no de la Corte, sino de la función. Y debe pasar a la función de transparencia. Y por lo tanto empezamos a tratar el diseño de esta función de transparencia, sea o no una nueva función del Estado, sino una área de regulación con normas supremas. Y ahí también me reservo para una intervención propia de este asunto, la reconstrucción de una tesis que fue propuesta para la Asamblea Constituyente del 2008 y que en gran medida fue tergiversada por el correísmo. Entiéndase, correísmo como delincuencia política organizada, delincuencia política, no delincuencia común. Y por eso el vacío en la tipificación de los delitos políticos que permiten ahora la impunidad de los capos mayores. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestros tres invitados para hablar sobre la reforma política dentro de esta consulta popular. Este es el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Participan la doctora Rudy Hidalgo, el doctor Esteban Ron y el veedor ciudadano Raúl Proaño. Doctora Rudy Hidalgo, usted ha sido una de las que se ha empeñado en poner en escena la necesaria reforma política con participación ciudadana. ¿Cómo lograr al menos, no se va a poder lograr todo, al menos unos cambios necesarios para enfrentar este sistema político corrupto, como se evidencia en la actualidad? La Asamblea Nacional es una clara muestra de ello, para reducir precisamente el número de asambleístas, entre otros temas. Bueno, como usted conoce, Miguel, Participación Ciudadana viene trabajando en un proyecto de reforma del sistema de partidos desde un tiempo atrás. Esta es una reforma que tiene 12 puntos. Y claro, ahora vemos que en la consulta se han recogido de alguna manera 2 de ellos. Sí creemos que, como decía hace un momento Esteban, no va a cambiar todo.
para que haya un cambio cualitativo importante en el ejercicio de la política y esta se vuelva una política responsable, se vuelva una política distinta, con políticos diferentes, va a ser necesario tener un cambio radical con normas mucho más rigurosas y un cambio sobre todo importante, un giro de 360 grados en lo que tiene que ver con el sistema de partidos. Sin embargo, a mí en lo personal me parece que estos dos puntos podrían dar origen o sería un paso caminando hacia allá. ¿Por qué un paso caminando hacia allá? Me parece que esta pregunta que hace relación con el tema del registro de los partidos y movimientos podría ser veladamente, sin serlo presente, digamos, una oportunidad para que el sinnúmero de partidos políticos decrezca. Y voy a explicar por qué. Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que tenemos hoy por hoy más de 280 partidos y movimientos. Se dice que son un poco más, pero al menos este es el número que se ha aproximado, que se entiende que van a estar activos y participar en las elecciones del 2023, en las seccionales. Y pensar, cuando uno piensa en estos 280 partidos y movimientos políticos, la primera idea que se viene a la cabeza es que todos y cada uno de ellos tuvieron por fuerza que haber recogido, ¿no es cierto?, las firmas necesarias para poderse inscribir, si no hubieran podido inscribirse. Y evidentemente, cuando hacemos nosotros cálculos, no quedarían, o sea, nos faltaría realmente el número de ciudadanos que inclusive estamos empadronados para poder haber estado firmando o haber que estos partidos y movimientos tengan suficientes y legítimas firmas para poder haberse inscrito. Generalmente, y aquí vengo con una opinión que se está recogiendo de muchas personas que lo afirman así, dicen, ya estaba, esto ya existe, ya para recoger firmas los partidos, para iniciar un partido tienen que recoger firmas y tienen que entregar el listado, efectivamente sí, pero no está establecido un mecanismo efectivo de cruce de un padrón, yo le llamo así un padrón formal, de los afiliados a los partidos y movimientos. Además, acordémonos que esta pregunta tiende además a eliminar la imagen o la figura de adherente y de simpatizante, sino solamente se quedan los afiliados, con lo cual ese también es un cambio interesante. Entonces, y no ha habido hasta ahora un sistema formal de cruce de información. Yo sí creo que al existir una estructura clara y obligatoriedad por parte de los partidos políticos de quizá notarizadamente a través de un mecanismo que tendrá que delimitar o que definir el Consejo Nacional Electoral, entreguen el listado de sus afiliados y ese listado de sus afiliados entre a ser parte de un padrón oficial y cruzar estas listados con el padrón que deberá levantar el Consejo Nacional Electoral, simplemente aquellos partidos y movimientos que, presenten un listado en donde estén los ciudadanos repetidos o los mismos ciudadanos en varios partidos. Simplemente ese partido no podrá inscribirse y aquel que ya esté inscrito pues tendrá que volver a recoger firmas y tendrá que volver a acreditar justamente personas distintas en sus afiliados. Además, tomando en cuenta que si es que se eliminan las otras figuras, por fuerza los movimientos y partidos van a tener que acreditar afiliados. Yo creo que eso va a ayudar de alguna manera a que este catastro de los partidos y movimientos, que es inmanejable, pueda bajar, Miguel. Y con eso, de alguna manera, ayudamos un poco a que este fenómeno de partidos de alquiler o de partidos de papel siga existiendo. Nuevamente, no es la panacea ni no es la única solución y con eso ya el ejercicio de la política queda subsanado. No es así, porque para que se subsane el ejercicio de la política necesitamos políticos distintos y para que haya políticos distintos necesitamos otras cosas, mecanismos de tamizaje y veto, mecanismos de democracia interna, controles más fuertes para las estructuras de promoción de jóvenes, de mujeres, de diversidades, estructuras de rendición de cuentas, es decir, un montón de otras cosas más, pero creo que esta pregunta podría dar posibilidad a que este ejercicio de la política sea un poco más regulado y que al menos el catastro que tenemos ahora de partidos y movimientos lo baje bien.
Doctor Esteban Ron, la reforma política tan fundamental en el país, al menos una parte que permita enderezar lo que estamos viviendo en el Ecuador. La reforma política en esta consulta popular tiene dos preguntas: el tema de la Asamblea Nacional en cuanto a la reducción del número de asambleístas y el tema del fortalecimiento de las organizaciones políticas, de acuerdo a los estándares que Ruth lo menciona. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la Asamblea Nacional? Y eso lo hemos dicho en otros foros, inclusive Miguel. El tema es que nosotros tenemos un condicionamiento del número de asambleístas al número de habitantes y no de electores, lo que hace que definitivamente con el censo que termina a finales de este año para las siguientes elecciones presidenciales y de asambleístas, el número de asambleístas suba. Tenemos en la actualidad una representación proporcional de 137 asambleístas sobre la base del número de habitantes en cada una de las provincias. De acuerdo a los estudios prospectivos que se hace de esta pregunta, se asimila que nosotros para las siguientes elecciones tendríamos que elegir aproximadamente entre 154 y 156 asambleístas, lo que hace que suba el número de estos definitivamente casi hasta un número de 20. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una situación particular en la Asamblea Nacional, que es la baja calidad legislativa. Baja calidad legislativa que se traspola a tres elementos sustanciales. El primero, calidad en la producción legislativa, que vemos que las leyes que se producen son estrictamente coyunturales, y además la cantidad de reformas que tienen que realizarse para que estas se vuelvan operativas y eficaces es un sinnúmero. Por lo tanto, las leyes no están teniendo los grados de efectividad temporal. Segundo, el tema de los procesos de fiscalización y control, que si bien la naturaleza de los mismos, Miguel, es política, no puede politizarse el proceso como tal. Es decir, los cargos y descargos que se tienen que realizar no tienen que dejar un espectro negocial. Y eso es lo que se ha venido haciendo, además de acudir a los subterfugios de carácter jurisdiccional para que estos no se ejecuten. Estos dos elementos estrictamente coyunturales han bajado la calidad de la actividad legislativa en el Ecuador. Y el tercero, que no es un elemento de ejecución de atribuciones y funciones, sino que tiene que ver principalmente con el tipo de representantes que tenemos en cuanto a que no pertenecen a una organización política, no devienen de un proceso de democracia interna y se abusa de la figura de candidatos invitados, deslegitima bajo tres vértices el tema de la actividad legislativa. Además hay un hartazgo por los escándalos de carácter político y los escándalos de carácter dentro del espectro de corrupción que han tenido ciertos representantes del legislativo. Eso hace que la pregunta que formula el gobierno en este momento no ataque directamente a una reforma política, sino que sea coyunturalista y que además tiene un corte populista, y hay que decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque dentro de los episodios históricos legislativos ha quedado demostrado, Miguel, en la región que cantidad no es igual a calidad. Lo que sí va a generar esta pregunta en caso de ser asumida y de tener un voto favorable es dar un remesón a las organizaciones políticas. Y estas organizaciones políticas, al quedarse con menos representantes, obviamente van a tener escasos números a efectos de cumplir los umbrales que elección tras elección tienen que cumplir, valga la cacofonía, a efectos de no perder el registro electoral. Ese es un tema de reforma política, pero más que reforma es un sacudón que se les da a las organizaciones políticas. Ahora, el tema de los registros de adherentes permanentes y afiliados que mencionaba Ruth es una reforma pero incompleta. Porque si nosotros queremos depurar el subsistema de organizaciones políticas, queremos depurar el registro de organizaciones políticas, está bien esta vía, porque lamentablemente las firmas de apoyo que tienen que ver con la legitimidad democrática, precondición que señala la Constitución y el Código de Democracia, este sistema de entregar firmas ha sido prostituido. ¿En qué sentido? Que se entrega una firma, pero las personas no se sienten identificadas ni con la ideología ni con la estructura de la organización política. Y al poco tiempo esa firma deja de ser el respaldo de legitimidad y se volvió una mera herramienta a efectos de obtener una personería. Y después, los registros y los padrones propios de cada una de las organizaciones políticas son inservibles a efectos de generar estas elecciones primarias para seleccionar a candidatos. Entonces,
Si bien esto también es un segundo remesón, es una reforma incompleta, porque en el caso de existir voluntad política para sacudir, cambiar el tablero en el registro de organizaciones políticas, hay otros dos elementos y que constantemente el legislativo y la voluntad política dentro del mismo se ha hecho o ha dejado de lado. ¿Cuáles son estos? Subir los umbrales de representación que deben obtener las organizaciones políticas después de cada una de las elecciones, porque los umbrales que actualmente tienen realmente no son lo suficientemente altos como para que se dé una continuidad o sea un condicionamiento. Y segunda cosa, el tema del premio a las alianzas electorales. Está bien estimular el sistema de alianzas, pero lamentablemente otorgar el mismo umbral de representación a organizaciones coaligadas que a veces ni siquiera llegan al 1% dentro de la representación nacional, también me parece un justificativo innecesario. Entonces, la reforma política, más que reforma política, y sobre la base del sistema contrapesado y además las válvulas de presión que tenemos en este momento así legislativo, más que nada es un sacudón a las organizaciones políticas en lugar de ser una reforma estructural, Miguel. Raúl Proaño, ¿cómo ve esta reforma política parcial que plantea el Ejecutivo a través de la consulta popular? Bueno, en referencia a los criterios para establecer el número de asambleístas, me he referido que es el mismo caos y por lo tanto hace falta un nuevo génesis. En la Constitución de 1979 y la Ley de Partidos y Elecciones de la misma época, el criterio fue de un diputado por cada 300,000 habitantes o fracción de 200,000. Y ahora se propone un asambleísta por cada 250,000 habitantes. Es decir, un asambleísta por menos habitantes que hace 44 años. Es decir, si se quiere reducir el número de asambleístas, ¿por qué se baja el requisito de representación de una población? Y por bastantes años ya, 26, la veeduría electoral ha propuesto que se mida el cociente de representatividad de lo que estamos hablando. Es decir, un asambleísta por cada 300,000 habitantes o más. Si se baja esta referencia, entonces van a aumentar el número de asambleístas o diputados. El segundo criterio es el cociente de legitimidad. ¿Cuántos votos obtiene el candidato o partido de ese total de 300,000 habitantes? Y si obtiene menos de la mitad del cociente de representatividad, en este ejemplo, menos de 150, o en la propuesta del Ejecutivo, menos de 125,000 votos, entonces no debe ganar un escaño. Por lo tanto, la propuesta es incompleta. Y cuando, con un resultado favorable de la consulta, todo vuelve a la Asamblea, entonces es el mismo caos. Y hay que aclarar en esta época, en esta fase de debate de la consulta, cuáles serían los factores del nuevo génesis de sistema electoral. Entonces, el siguiente es el cociente del mandato. ¿Cuántos votos recibe cada uno de los candidatos como persona natural? Y hemos informado y se justifica, siguiendo la lógica de 300,000 habitantes en números redondos, la mitad con derecho o posibilidades de emitir su voto, quedan 150,000. La mitad más uno de 150,000 es 5,001. Entonces, con esta medida, ningún asambleísta o diputado tendría que ganar un escaño si no consigue 75,001 votos por su propia candidatura. Sin embargo, cuando se consideran otros factores que reducen el voto realmente emitido y válido, entonces el límite que sugiere no solo la veeduría electoral, sino los grupos políticos que en distintos momentos han tomado en cuenta estas propuestas, que se reduzca este cociente del mandato a 50,001 votos para ganar un escaño de asambleísta, y que ningún asambleísta de las provincias con poca población
pueda ganar ese escaño si no tiene 50,000 votos. Eso conlleva a eliminar la representación provincial de los asambleístas y que existan solo asambleístas nacionales, aunque también como un requisito secundario se establezca el domicilio provincial del candidato y que una lista de un partido tenga un número de candidatos originarios de cada provincia, pero que si no tienen 50,001 votos no ganan el escaño. Y por lo tanto no hay que establecer, esta es la consecuencia, la conclusión, no hay que establecer un número de asambleístas rígido, sino que sean aquellos que ganan la votación necesaria. Y en el caso de los asambleístas nacionales, este cociente del mandato, si los votos efectivos y reales que reciba cada candidato, no debería ser menos de 600,001 votos, número con justificación correspondiente. Y por lo tanto, este tema de la diferencia de votos, considerando que un voto de un ciudadano es igual para una función igual, entonces está retrasada la reforma legislativa, no necesariamente constitucional, de la creación, perdón, digo, no necesariamente reforma legislativa en otros tiempos, ahora sí hace falta la reforma constitucional para establecer la segunda Cámara del Senado. Y entonces, en esta propuesta de creación de una segunda Cámara, también la veeduría electoral, la red ciudadana, me refiero a la red ética y democracia, ha propuesto la creación del Senado antes de que otros voceros que tienen figuración y representación actual lo hagan. Y por lo tanto, el número de senadores o asambleístas nacionales en este momento también estaría limitado a solo la cantidad de asambleístas, de candidatos que reciban 600,000 votos o más. Y finalmente, en la elección de consejeros de participación ciudadana, hay otras fallas, hay otras incongruencias, contradicciones que terminan anulando el derecho a elegir y el derecho a ser elegidos. Pero esos asambleístas, esos consejeros de participación ciudadana también deben ser parte de organizaciones civiles o sociales y no espontáneos ni candidatos camuflados que representan a organizaciones políticas. Desde luego que esta discriminación entre miembros de una organización social y una organización política no debe existir, no debe existir. Estoy razonando con la norma existente, pero que tiene que ser equivalente en exigencia tanto en el Código de la Democracia como en la Ley de Participación Ciudadana y los reglamentos de elección de consejeros. Nótese que en las elecciones de 2017 hubo 7 mujeres que fueron las más votadas. Entonces, si este criterio fuera el que se incorpora en el sistema electoral, hubieran sido 7 mujeres las que ganaron por votos supuesto en el Consejo de Participación Ciudadana. Luego, si se matiza con el criterio de representación de las minorías, tenía que haber entrado un varón, el más votado. Pero hay distorsión cuando se mezcla la representación de territorios, la representación de la población y la representación étnica y de género. Es decir, son factores que distorsionan, que no están lo suficientemente debatidos en instancias decisivas y que por eso se aumenta el caos y no se puede establecer la reforma política. Por eso reitero la idea conclusiva de mi intervención anterior. La estrategia política del gobierno, desde el punto de vista de un análisis, conduce a considerar que espera el Ejecutivo ganar la consulta popular del 2023 y que si sus adversarios golpistas, 3 fuerzas golpistas distintas, que si se unificaran en un intento de golpe, tal vez ya hubieran ganado, pero disputan la hegemonía y modelos políticos diferentes. Si estos 3 fuerzas golpistas no reconocen su derrota, entonces se abre el camino para la disolución de la Asamblea
y la convocatoria a una asamblea constitucional. Y si no se ganara la consulta popular del 2023 y aumenta esta fuerza golpista, también está en manos del presidente el recurso de la disolución de la asamblea. Reitero, entonces, esta conclusión como parte de una propuesta de establecer números como parte del derecho político a ser elegido. Un número en relación con la población, un número en relación con los empadronados, un número con los votos realmente recibidos por un candidato, persona natural y no persona jurídica. Vamos con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, doctora Rudy Hidalgo. ¿Cómo afrontar este organismo que está en disputa hoy y que realmente no ha dado respuestas desde su origen a lo que se quiso concebir? Este organismo, querido Miguel, y quienes me escuchan, es un organismo que nunca debió haber sido creado. Nosotros desde Montecristi fuimos opositores férreos a esta institución, porque desde el principio vimos que era una institución que no iba a cumplir nunca el espíritu supuesto por el cual fue creado, que fue quitarle las manos de la política a la designación de los órganos de control. Y no nos equivocamos, más de 10 años después vemos que justamente no fue un órgano efectivo. Quizás sí fue un órgano efectivo para el correísmo, sí fue funcional para el correísmo y le ayudó muchísimo en sus objetivos de captar y cooptar los órganos de control, pero a la larga para la democracia ha sido un motivo de debilitamiento del sistema democrático, porque no nos ha permitido tener un Estado de Derecho con organizaciones independientes, digo con autoridades independientes, sino más bien ha dañado la independencia de las autoridades y ha dañado una parte que a mí me parece que es fundamental, que es justamente la parte de la justicia. Tenemos una justicia cortada, tenemos una justicia que no logra ser enmendada, que no logra ser limpiada, con todas las consecuencias que vemos todos los días, ¿no? Y eso fue producto también del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos tenido contralores de 100 sobre 100, fiscales con ¿cómo se llama?, con juicios, contralores y subcontralores con juicios pendientes y presos, uno prófugo, otro preso. Y claro, desde mi punto de vista, el problema aquí radica en que ustedes conocen que la solución para terminar con el Consejo de Participación Ciudadana es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, así lo dice la ley, la Constitución. Por lo tanto, existe ese candado. Creo yo que este esfuerzo de haber puesto esta pregunta por parte del Ejecutivo tiene que ver con dar al menos una vía de quitarle por lo menos una de las obligaciones o una de las asignaciones más polémicas y que han hecho tan mal en el momento de ejecución, que es la designación de los órganos de control. Ahora bien, el problema que surge en eso es que obviamente tiene que ser ratificado por la Asamblea y es la Asamblea el órgano que va a tener que dar viabilidad a esto. Y esto ya sucedió hace unos años cuando la iniciativa del abogado Pablo Dávila, que recogió más de 300,000 firmas, fue puesta a consideración de la Asamblea y la Asamblea se bajó. Esa fue una oportunidad histórica importante y no la pudimos llevar adelante porque obviamente la Asamblea no permitió. Y en este caso, el candado importante que vamos a tener va a ser justamente de nuevo esto, es decir, va a venir a las manos de la Asamblea esta decisión y eso va a ser complejo. Sin embargo, de alguna manera, ¿qué es lo que yo pienso? Al tomar en cuenta que es una Asamblea que está tan deslegitimada, que tiene el 7% de legitimidad o de aprobación, quizá pueda ser una oportunidad para que la opinión pública, la ciudadanía, la academia, los medios de comunicación y toda la ciudadanía de a pie presione a la Asamblea Nacional para que haga al fin al menos algo respecto a esto, tomando en cuenta que tienen de alguna manera sería una forma de lavarse la cara o una forma de responder, al menos en esto, un clamor ciudadano que viene además proveniente de una consulta popular, si es que da García esa pregunta, por supuesto que es la decisión del soberano. De todas maneras es difícil, sin embargo se ha hecho ¿cómo se llama?, un paso más adelante. Yo quiero ver esa consulta con la visión de un vaso, el medio vaso lleno.
yo quiero dejar de ver esto con un total pesimismo porque es lo que hay, es decir, estas preguntas son las que tenemos y de alguna manera pudiera ser que se pudiera articular el cambio de las realidades políticas, al menos en ciertos temas que nos venimos quejando tanto desde hace tiempo. No puede ser una consulta a la carta, es efectivo, es evidente que consultas a la carta no va a ser posible, pero al menos dentro de lo posible me parece que esto podría visibilizar algún camino y abrir algún camino. Doctor Esteban Ron, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y los planteamientos que se han formulado para restarle al menos atribuciones. De acuerdo, yo me he mantenido en que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución fallida, no sobre la base de las atribuciones y funciones ni tampoco de la ejecución del principio de la participación ciudadana como un mecanismo para la obtención de estabilidad dentro de la administración pública, sino porque lamentablemente las circunstancias y los vaivenes políticos han hecho que el desgaste dentro de la misma acabe con las formas posibles de seleccionar a sus miembros. Históricamente el Consejo de Participación Ciudadana, si nosotros revisamos un poco, ha tenido, y esta sería la tercera forma a través de la cual llegan sus miembros a funciones. La primera de ellas fue a través de un sistema de meritocracia y oposición, el mismo que se declaró fallido porque definitivamente existía cierto tema de decisión arbitraria dentro de las autoridades que así lo seleccionaban, es decir, el Consejo Nacional Electoral y obviamente los intereses políticos a los que siempre se debieron ciertos candidatos. El segundo es el tema de la elección popular. ¿Qué sucede con la elección popular? Que lamentablemente, al tener un desconocimiento generalizado dentro de nuestro país, y lo digo tajantemente de las funciones y atribuciones del mismo, se ha votado no sesudamente y sin hacer una valoración entre candidato, propuesta y ejecución de actividades. Y ahora vamos a un esquema que es igual de legítimo que el de la elección popular, que es a través de la democracia representativa. Es decir, nuestros representantes van a seleccionar a nuestros representantes. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Y eso es lo que se vislumbra y lo que también Ruth comentaba. La Asamblea Nacional es un órgano que, bajo el sistema de configuración constitucional que nosotros tenemos, es eminentemente político porque no se prevén candidaturas independientes. Y dentro de la primera propuesta de consulta popular, recordemos que las comisiones dentro de la Asamblea iban a ser eminentemente políticos. Por suerte, el gobierno y a través de los encargados de la misma, lograron hacer una reforma y ciudadanizaron a este tipo de comisiones, involucrando a la academia y también a representantes de la sociedad civil para hacer este contrapeso entre lo político, lo académico y la sociedad civil. Con esto que se garantiza que al menos las comisiones de selección van a tener un criterio diferenciado en cuanto a la selección de autoridades. Eso es bastante importante porque se elimina los dos espectros anteriores, es decir, el político cerrado a conveniencia y a la elección por desconocimiento. Ahora, estaríamos dentro de la última opción. Pero, ¿qué es lo que sucede? El Consejo de Participación Ciudadana, al tener el poder fáctico de designación, tiene poder de maniobrabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que sus consejeros lamentablemente han exacerbado estas funciones y la han utilizado dentro de sus intereses personales, subsumiéndose a una organización política y es lo que nosotros estamos viviendo. De hecho, la institución fallida, Consejo de Participación Ciudadana, tiene una deuda en este momento con el país de temporalmente más de un año. Hace más de un año tenían que haberse renovado los miembros del Consejo Nacional Electoral, que era la primera institución en renovarse, y no se lo hizo. Se vienen dos defensorías, el Contralor y también el Tribunal Contencioso Electoral. Y le cuento una primicia, bueno, que no es tan primicia, Miguel. Ninguno de los concursos que se están ejecutando en este momento, es decir, Contralor, dos Defensorías y CNE, van a terminar antes de la consulta popular. Esto quiere decir que en el caso de que la consulta popular sea declarada favorable y tenga el voto de mayoría, ninguno de los concursos que se están llevando en este momento van a tener un final feliz en ese sentido. Todas las personas que han postulado deberán pues dejan de participar porque se los declara desierto y entramos al periodo de prórroga. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que en el 2024 vamos a tener autoridades, pero el CPCCS va a quedarse con funciones residuales. 7 consejeros que se quedan con 2 esquemas de funciones. Número 1, recepción de denuncia ciudadana en posibles actos de corrupción, lo cual está inclusive contraído
a las otras funciones del Estado, como en la propia Contraloría, en la Secretaría Anticorrupción y además en la Defensoría. Y la segunda, el tema de la investigación. ¿Investigación de qué? Eso corresponde a la Fiscalía General del Estado. Así que hay que repensar en ese sentido. La opinión personal, al igual que Ruth, es que vamos por la última opción que nos queda en este momento de selección de miembros del CPCCS, y las autoridades, en virtud del déficit natural que existe en el CPCCS, tiene que igual cambiar el esquema, confiando en que estas comisiones van a estar sobrepesadas con la academia, pero además con la participación de la sociedad civil. Raúl Proaño, el planteamiento de al menos limitar funciones al Consejo de Participación Ciudadana, que no le ha servido al país, sino para la metida de mano en los organismos de control. Reitero el primer criterio ya emitido. La Comisión Nacional Anticorrupción, constitucionalizada en 1998, fue anulada, añadiendo funciones al Consejo de Participación Ciudadana. La prueba es que en 14 años de vigencia de la Constitución del 2008, no hay ningún caso relevante de lucha anticorrupción de iniciativa de este Consejo de Participación Ciudadana. Queda claro entonces que el objetivo era anular a la Comisión Nacional Anticorrupción, que antes estaba anulada porque la Fiscalía no aceptaba sus informes como listos para el dictamen fiscal. Luego, la propuesta de función de transparencia era para coordinar políticas entre la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias, es decir, muchas entidades autónomas que necesitaban un criterio de unificación de derecho administrativo y de generación de políticas públicas. Entonces, cuando se propuso que la función de transparencia estuviera constituida por los 7 superintendentes y no por la Comisión Nacional Anticorrupción ya castrada. Miren en qué consistió la manipulación. La función de control la tienen las superintendencias, y esos son los que deberían constituir la función de transparencia, sea o no una función independiente del Estado, sino que se agrupa en una estructura del Estado, sea sistema o sea subsistema de un todo. Entonces, en estos 14 años, el pleno de la función de transparencia ha estado invisibilizado, y la presidencia de esta función también, a tal punto que el contralor preso, Pablo Celi, fungía de presidente de la función de transparencia. Que algún periodista acucioso, algún ciudadano acucioso diga qué acto significativo hizo Pablo Celi como presidente de la función de transparencia. Ninguno. Entonces, quitar las funciones de nominación de los funcionarios de control y otras dignidades altas del Estado, quitarle al Consejo de Participación, es una propuesta hecha desde la misma Asamblea de Montecristi hasta hoy, de manera continua y coherente. Pero no debe pasar a la Asamblea tal cual, sino a la segunda Cámara, la del Senado. Por lo tanto, esta consulta popular es un retroceso, es retrógrada respecto de las iniciativas que sí se discutieron en 2017, 18 y 19. Cuando para el 17 la tesis clara de la Coalición Unidos por la Democracia era demolición controlada de la dictadura del siglo XXI, la monarquía de Rafael Vicente, demolición controlada. Entonces, esta consulta, en la medida que he opinado que merece un voto a favor, una consideración positiva, es en la estrategia que conduce a la disolución de la actual asamblea y convocatoria a una asamblea constitucional. Eso significa asamblea supervisada en sus decisiones y propuestas por la Corte Constitucional. Desde que existe una Corte Constitucional confiable, ya se extinguió la posibilidad de retornar ipso facto a la vigencia de la Constitución del 98. Y lo que corresponde, por lo tanto, es diseñar un régimen de transición. Eso significa una norma con jerarquía constitucional elaborada por una asamblea constitucional a la que sí tiene atribuciones
el presidente para convocarla. Pero para que sea eficaz esta solución, que ya se intentó en 1997, tiene que disolverse la Asamblea. No puede, como en el 97, funcionar el Congreso y la Asamblea Constitucional o Constituyente en ese año. Ahora es constitucional. Significa que no puede ir más allá de las resoluciones, pautas y límites que le ponga la Corte Constitucional. Por lo tanto, que este programa ojalá sea escuchado por los asesores del gobierno y el mismo presidente Guillermo Lasso, que sí presta atención a la opinión pública, pero que tiene un cerco que le impide que las propuestas ciudadanas lleguen, propuestas ciudadanas de grupos organizados que han votado 3 veces por Guillermo Lasso en los últimos 12 años, y entonces que están fuera de una instancia de participación política y de toma de decisiones. Esta consulta en materia de derecho electoral es retrógrada e incompleta. Solo se salva en la medida que conduce a la convocatoria a una asamblea constitucional que reforme uno por uno cada bloque de constitucionalidad. Y en este momento hemos hecho referencia al bloque de constitucional que llamamos sistema electoral y leyes conexas, conectadas a la forma de ejercer los derechos a elegir y ser elegidos. Y ese derecho a ser elegidos tiene que manifestarse en la ley a través de números concretos, números enteros de votos iguales y directos. La inconstitucionalidad del sistema electoral data de hace 44 años, en la medida en que no se respeta el voto igual y directo. No pueden haber diputados ni asambleístas con menos de 50,000 votos, y los hay. Bien, vamos a una pausa y volvemos para el cierre de este programa. Ha sido muy importante abordar un tema que lo continuaremos durante este proceso electoral, la consulta popular y su incidencia en el país en materia de seguridad ciudadana, la reforma política, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y la preservación del agua. Muchas gracias por su participación a la doctora Rudy Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Esteban Ron, decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNICEF y experto electoral, y Raúl Proaño, veedor ciudadano. Muchas gracias por su participación y seguiremos desglosando el tema de la consulta popular. Muy buen día, felicidades. Gracias, Miguel, un gusto. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les agradecemos su seguimiento y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.